Este martes por la noche finalizaba la huelga de 4 días de los funcionarios de prisiones sin que haya ninguna concesión por parte de la Administración. Los trabajadores de Foncalent se plantean convocar una huelga indefinida si no les escuchan. La Navidad vuelve a Alicante. Después de 3 años arrinconado el sentimiento navideño por el tripartito, el gobierno que dirige Luis Barcala ha vuelto a traer la Navidad a las calles de la ciudad y al propio consistorio. Durante la mañana de hoy hemos visitado algunos de los puntos importantes donde la Navidad va a estar presente. Este fin de semana Alicante se traslada al siglo XIII para conmemorar la toma del castillo de Santa Bárbara hace 770 años. Los actos de este fin de semana conmemoran los hechos ocurridos en 1243, una efeméride que se celebra con conferencias, ofrendas de flores, misas de Santa Bárbara, honores a soldados y conciertos de música, con el castillo como escenario. Camilo VI presenta su nuevo álbum Camilo Sinfónico, con la colaboración de Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Marta Sánchez y Mónica Naranjo. Así terminaba anoche la huelga de 4 días de los funcionarios de prisiones en la cárcel de Foncalent de Alicante. A las 10 de la noche se abrían los piquetes para permitir el acceso al relevo de trabajadores en el interior del penal sin haber conseguido su objetivo, que la Administración les atienda y escuche sus reivindicaciones. La Administración, de momento, su gesto es nulo, su gesto es indiferencia y su gesto es ocultarnos. A media tarde se vivieron momentos de tensión porque la Policía Nacional tenía orden de desalojar la entrada porque el permiso había expirado y los manifestantes querían aguantar hasta por la noche. Después de negociar ambas partes, acordaron que se quedarían allí hasta las 9 de la noche, que finalmente fueron las 10. La delegación del gobierno no quería imágenes de policías desalojando a los funcionarios y permitió que aguantasen, aunque los allí presentes estaban esperando un desalojo forzoso. Acaba la huelga igual como empezó. Las cárceles están saturadas de reclusos, duplican su capacidad y tienen escasez de personal para atenderlos. Esto ocasiona graves carencias de seguridad y una sobrecarga de trabajo. Los sindicatos estudian fechas para convocar otra huelga, que ahora podría decretarse como una huelga indefinida. Amb el lema Viu l'il·lusió del Nadal i sobre rodes, l'Ajuntament d'Alacant ha presentat la ruta en bus per a visitar els llocs on es durà a terme les activitats més importants d'este Nadal 2018. Ahora nos vamos a embarcar en el autobús de la Navidad en Alicante, un servicio gratuito que se pone tanto por parte de Bectalia como por el Ayuntamiento para poder disfrutar de lo que es el recorrido principal que conecta todos los puntos donde la Navidad va a tener una especial actividad durante todo este periodo, ¿no? Este serà un Nadal especial per als alacantins i no sols perquè després de 3 anys en què va governar el tripartit, ara amb Luis Barcala en el govern, tornarà a néixer el xiquet Jesús en l'Ajuntament, sinó perquè hi haurà diversos canvis entorn d'esta celebració. Per exemple, la pista de gel ja no estarà en la plaça de l'Ajuntament. Enguany es podrà patinar en la plaça de Bous i Pare Noel ja no estarà en la seva casa de l'Hereta, sino en una nova seu de fusta en el Panteó de Quijano. No podíamos otra vez permitirnos un fracaso como el del año anterior o el anterior. Y hemos hecho una apuesta muy importante por la iluminación, porque todo el mundo sabe que la iluminación es esencial para poner en valor la Navidad y para el comercio es absolutamente básico. Una decisió nadalenca i estratègica entorn de la plaça d'Espanya, ja que els comerciants ho veuen com un impuls per a les compres en la campanya de Nadal en una zona amb dificultats per al comerç en els últims anys i per a la que es demanava una reactivació. Este fin de semana en Alicante nos trasladamos a mediados del siglo XIII para conocer un poco más sobre la historia y los orígenes de lo que hoy es la ciudad de Alicante.
El Ayuntamiento ha organizado, en colaboración con la Asociación de Artilleros Españoles Conde de Gazorla y otros colectivos e instituciones de la ciudad, unas jornadas para conmemorar el 770 aniversario de la toma del castillo Fortaleza de Santa Bárbara por parte de las tropas de la Corona de Castilla. Los actos de este fin de semana conmemoran la toma del castillo de Alicante por Alfonso X el Sabio en 1248, hace ahora 770 años. Esta efeméride se celebra con conferencias, ofrenda de flores, misa en honor a Santa Bárbara, honores a los soldados caídos a lo largo de la historia y también conciertos de música y más actividades, todo eso con el castillo de Santa Bárbara como escenario. Esta mañana se han confirmado los últimos detalles de los actos que se van a desarrollar, dirigidos a públicos de todas las edades y con retazos de la historia, con música, exhibiciones y actos de homenaje a todos los soldados y militares que custodiaron el castillo de Santa Bárbara. Pues es conmemorar el 770 aniversario de la toma del castillo de Santa Bárbara el 4 de diciembre de 1248. El viernes tenemos dos conferencias en el Museo de Arte Contemporáneo sobre fortalezas, sobre la historia, a cargo de profesores de la universidad, también a cargo de artilleros, ¿no?, para contarte un poco, bueno, pues toda esa historia de la artillería en el ejército. Luego el viernes pues tenemos los actos aquí mismo donde nos encontramos y a las 10 de la mañana, antes del acto que tendremos aquí, será la entrega de una corona de laurel en la capilla, en los restos de la capilla del castillo de Santa Bárbara, y bueno, la patrulla Águila pasará por aquí encima de donde estamos nosotros y más a la izquierda, al comienzo de la playa del Postiguet, se dispararán 21 salvas con cañones de artillería y los soldados vestidos de época. Esta conmemoración se enmarca en la exaltación a Santa Bárbara que desarrolla desde hace años la Asociación Conde de Gazorla, que este año ha elegido Alicante por su importancia histórica y monumental. En Conde de Gazorla celebra Santa Bárbara cada año en un lugar emblemático para la historia de la artillería. El año pasado celebramos Santa Bárbara en la Catedral de Notre Dame de París, en el altar mayor, en el mismo sitio que se autocoronó emperador Napoleón I, que como sabéis era artillero. Como alternamos salidas al extranjero con celebraciones en España, Santa Bárbara es la primera vez que aparece en la historia de España la vocación a Santa Bárbara. Como el castillo se toma en 1248, el día de Santa Bárbara, es la primera vez que aparece en la historia y por eso elegimos Alicante. Se lo propusimos al señor alcalde y el alcalde le pareció una buena idea el exaltar los valores de patrios, de las Fuerzas Armadas, la comunión con la ciudadanía, y entonces ha apoyado la historia desde el primer momento el proyecto. En 1248 el gobernante musulmán de la Taifa de Murcia firmaba el Tratado de Alcaraz con el infante de Castilla don Alfonso, quien después se proclamó rey Alfonso X el Sabio. Aquello ocurrió un 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, de ahí el nombre dado al castillo de Alicante. Yo creo que es una fecha importantísima porque bueno, es la conquista del castillo, pero además también, pues, también recordar por qué nuestro castillo tiene el nombre de Santa Bárbara, ¿no?, debido a ese 4 de diciembre, porque la toma fue el 4 de diciembre de 1248. Ese día es el día de Santa Bárbara. Las actividades comienzan este viernes por la tarde con dos conferencias históricas y se desarrollan durante todo el fin de semana, finalizando con una misa solemne en la Basílica de Santa María en honor a Santa Bárbara. Será a las 12 de mediodía, con la participación del coro de la Basílica de Santa María de Alicante, con el tenor Pedro Santo. La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 2 años y medio de cárcel al exdirector general de la extinta CAM, Roberto López Abad, así como a 1 año y medio a otros 4 antiguos consejeros por el cobro irregular de dietas de quien fuera presidente, Modesto Crespo, condenado a su vez a 9 meses de prisión. En cambio, absuelve a otros 15 antiguos miembros del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a los que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular exoneraron de responsabilidades durante el juicio, celebrado entre los meses de junio y julio de este año.
Con esta sentencia, el único que entraría en prisión es el exdirector general de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM, Roberto López Abad, al que le han impuesto una pena de 2 años y medio de prisión, aunque ahora le queda recurrir la sentencia para alargar todavía más el tiempo. Se les acusa de haber cobrado comisiones irregulares a través de una empresa pantalla. Modesto Crespo llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particular y popular, por la que admitió haber percibido de forma irregular 600.000 euros brutos como presidente de Tinser Cartera SL, una sociedad participada por la Caja. Tras declararse culpable de un delito de apropiación indebida agravada, aceptó una pena de 9 meses de prisión, una multa de 9.000 euros y devolver el dinero cobrado. 120 participantes con 29 ponentes y 21 empresas de tecnología con expositores se han dado cita en Benidorm, concretamente en un congreso nacional que comenzó ayer y que finalizará hoy, y en el que se pone en debate el crecimiento y potencial de los drones policiales. Un congreso en el que también se pone sobre la mesa aspectos relacionados con la legislación, la evolución de estas aeronaves, sus aplicaciones, el software empleado o los usos y experiencias policiales. La técnica avanza todos los días. Ahora es más en tema software y aplicaciones que no en tema hardware. El tema de las baterías llevan varios años estancando el mercado de drones. Entonces ahora es más depurar de software, que el software sea barato y que pueda ser más asequible para fotogrametría, para publicidad, para incontables aplicaciones, pero que cada vez va siendo más asequible. Y en Benidorm, la policía local debate sobre el potencial de estos drones. En Torrevieja, la Policía Nacional ha conseguido intervenir por primera vez en España la base con la que se fabrica Speed de forma masiva. En total, los agentes se han incautado de 52 litros de este aceite, que se hubieran convertido en algo más de 200 kilogramos de Speed una vez tratados. 9 personas encargadas de su distribución por todo el territorio nacional han sido detenidas en Bilbao, Burgos, Cuenca, Madrid y Torrevieja, aquí en la provincia de Alicante, en el marco de la operación titulada Jardín. El cantante Camilo Sesto ha presentado en el Florida Park su nuevo álbum Camilo Sinfónico, en el que han colaborado Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Marta Sánchez y Mónica Naranjo. La idea surge hace 2 años, cuando me ofrecen hacer el 60 aniversario de Televisión Española, y obviamente enseguida me vino Camilo, y vivir así es morir de amor. Porque no tenía su teléfono en esos momentos, sino le llamo para decirle: sublime mi vida, sublime. Mis heridas. Amor a Mar es una canción con una profundidad bestial. Tiene una interpretación y un fraseo que te llega muchísimo al alma. Claro, a eso le juntas el arreglo sinfónico y no puedo evitar emocionarme al cantarla. Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Yo siempre he cantado, yo siempre he admirado a las grandes voces. Las canciones de Camilo a priori parecen fáciles porque ¿quién no ha cantado en un karaoke una canción de Camilo Sesto? Pero cuando te pones a cantarla te das cuenta de la dificultad. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas.
si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Cuando entré en estudio a hacer este tema, intenté desde un principio hacerme con la canción como hago con todas las que no son mías, pero la dificultad de colocarme al lado de la interpretación de Camilo fue complicadísima. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Sueño por las noches con el sinfónico, y ahora entra este, y ahora entra el otro, y ahora entra todo, y ahora... Ya era hora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. El Hospital IMED Valencia ha presentado el caso de un paciente que no quiere revelar su identidad y cuya pionera operación de reasignación de sexo mujer-hombre ha tenido lugar en una sola cirugía de 17 horas dirigida por el doctor César Noval. El objetivo es disminuir los rasgos femeninos que son en cierto modo estigmatizantes, que no les señalen por la calle. Esto es verdad que en el hombre trans es mucho menos frecuente, sobre todo se da en la mujer trans. Porque al final, una vez que conseguimos la barba, puedes tener un rostro más suave, pero parecer hombre. Sin embargo, ellos lo ven muchísimo, porque necesitan sentirse masculinos. Que hablábamos, un ángulo mandibular más marcado, pómulo más anterior, nariz más grande, pero eso sí, hay que masculinizar sin cambiar. Un error muy frecuente es cambiarles la cara. Si tú le cambias la cara, no le estás masculinizando, estás creando una persona diferente. Y eso es igual de negativo para ellos, porque su entorno social va a entender esa transición como un cambio, no como una transición. Por lo tanto, además, esto es muy bueno hacerlo incrementalmente. En este caso, aportamos pómulo, aportamos ángulo mandibular y aportamos un aumento de volumen nasal, pero sin hacer grandes cambios. Lo ideal, de hecho, es hacerlo en 2-3 veces esas pequeñas modificaciones que vamos a tener. Ahora, el paciente del doctor Noval, a quien le llaman Rafa, lleva una vida normal como hombre, que incluye una aún limitada vida sexual, tras una novedosa operación de reasignación de sexo en una única y maratoniana intervención que puso fin a 15 años de cambio de identidad. Ana González es la coordinadora de enfermería del Centro de Salud de Campanar, en Valencia, y como cada año se vacuna contra la gripe para evitar el contagio entre sus pacientes. Llevo ya pues casi 10 o 15 años vacunándome de la gripe. Pues evitar el contagio de la gripe, pero sobre todo una de los factores más importantes es disminuir el riesgo de hospitalización en todos aquellos pacientes con patologías crónicas. Al igual que también su paciente Consuelo. Desde que dijeron que nos iba bien, pues ya desde que empezó a ser mayor, sí, y me va fenomenal. Para esta campaña de vacunación contra la gripe, desde la Consellería de Sanidad se ha distribuido un total de 750.000 dosis de vacunas para distribuir en los centros de salud de la Comunitat Valenciana. En concreto, en el Centro de Salud de Campanar se cuenta con 4.000 dosis de vacunas. Pero ¿a quién se les recomienda esta vacuna? Mayores o igual de 60 años, sobre todo hacer hincapié en aquellos que están institucionalizados, y luego a todos aquellos menores de 60 años que pueden tener cualquier complicación debido a las patologías crónicas que tienen. Entre ellos se encuentran pues a todos los pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, EPOC, insuficiencias cardíacas, los trasplantados, los inmunodeprimidos, las embarazadas en cualquier trimestre de gestación, todas aquellas personas que pueden transmitir la gripe, aquellas que pueden tener complicaciones como los grupos que anteriormente hemos dicho. Es por ello que el papel de la enfermera es fundamental.
El papel de enfermería en la campaña de vacunación desempeña, bajo mi punto de vista, un papel muy importante, ya que además de administrar, gestionar y llevar el mantenimiento de las vacunas, intentamos realizar una labor divulgativa, intentando solucionar todos los problemas, las preocupaciones o todas aquellas inquietudes que nos pueden presentar los pacientes ante esta vacuna. Una campaña que empezó a finales de octubre y que estará aproximadamente hasta el 31 de enero de 2019. Este martes por la noche finalizaba la huelga de 4 días de los funcionarios de prisiones sin que haya ninguna concesión por parte de la Administración. Los trabajadores de Foncalent se plantean convocar una huelga indefinida si no les escuchan. La Navidad vuelve a Alicante. Después de 3 años arrinconado el sentimiento navideño por el tripartito, el gobierno que dirige Luis Barcala ha vuelto a traer la Navidad a las calles de la ciudad y al propio consistorio. Durante la mañana de hoy hemos visitado algunos de los puntos importantes donde la Navidad va a estar presente. Este fin de semana Alicante se traslada al siglo XIII para conmemorar la toma del castillo de Santa Bárbara hace 770 años. Los actos de este fin de semana conmemoran los hechos ocurridos en 1243, una efeméride que se celebra con conferencias, ofrendas de flores, misas de Santa Bárbara, honores a soldados y conciertos de música, con el castillo como escenario. Camilo VI presenta su nuevo álbum Camilo Sinfónico, con la colaboración de Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Marta Sánchez y Mónica Naranjo. El primer ministro portugués, el socialista António Costa, alerta en una entrevista con EFE sobre los riesgos de una fractura este-oeste en la Unión Europea. Costa demanda a la comunidad que esté a la altura de sus valores en el tratamiento a los refugiados. No es aceptable decirle al mundo que 28 países de la zona económica más fuerte y dinámica del mundo no tienen capacidad de acoger al menos el número de refugiados que Jordania ha acogido. Esto es absolutamente inaceptable y Europa tiene que saber asumir sus responsabilidades internacionales. El líder socialista portugués lamenta la respuesta de la Unión Europea a la acogida de refugiados. Una respuesta que ha calificado de asimétrica con respecto a este tema que considera divide profundamente a Europa. Costa demanda un sistema eficaz con el fin de que los refugiados encuentren en Portugal expectativas similares a las que buscan en Alemania. La fractura europea es un tema preocupante para Costa. Convencido de que están superadas las diferencias entre norte y sur de Europa, ahora pide evitar la fractura este-oeste que considera será igualmente peligrosa. Es fundamental restablecer esa unidad para que Europa esté a la altura de sus valores. Más que una unión aduanera, más que un mercado único, más que una moneda única, Europa es una comunidad de valores y esa comunidad de valores es la que nos diferencia a escala global. António Costa recibió a la agencia EFE en su residencia oficial de Lisboa, en vísperas de la cumbre hispanolusa que encabezará este miércoles en Valladolid junto al presidente español Pedro Sánchez. Creo que tenemos que... El juez Manuel Marchena renuncia a presidir el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Lo ha comunicado él mismo con esta nota en la que reivindica su independencia. Ante las noticias divulgadas en los últimos días, el juez explica que se ve obligado a hacer unas precisiones sobre su designación al frente del Poder Judicial. Dice Marchena que jamás ha concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar un proceso penal, que su trayectoria ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional y que sus resoluciones son la muestra de que jamás ha actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado. Por ello, el juez Marchena concluye con su voluntad de no ser incluido entre los candidatos al puesto de presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Marchena era el candidato pactado por el PSOE y el Partido Popular para la presidencia. Se le vio en ese puesto antes de que el Consejo pudiera votar. Además, se conoció un mensaje interno del senador popular Ignacio Cosidó hablando del control al Supremo tras el pacto.
La renuncia significa que Marchena seguirá en su puesto, presidiendo la Sala de lo Penal del Supremo y que juzgará, por lo tanto, a los investigados por el proceso soberanista de Cataluña. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana ha dicho que comprende la renuncia. La renuncia lo que ha hecho ha sido demostrar su profesionalidad y su prestigio, que precisamente ha sido reconocido por jueces de distintas sensibilidades. Con lo cual, comprendo perfectamente la renuncia del juez Marchena a presidir ambos órganos. Lo comprendo perfectamente, porque cuando se pone en cuestión la imparcialidad, la profesionalidad de un juez de tanta trayectoria y tanto prestigio como es Marchena, pues es evidente que tenga que dar un paso atrás. Y yo lo comprendo. Desde el Partido Popular han anunciado que suspenden el acuerdo para renovar el Consejo y culpan al Gobierno por filtrar detalles de la negociación que han desgastado a la justicia. El periodista Guillermo Altares viaja a través de Europa por acontecimientos remotos y recientes para comprender qué nos muestran las lecciones de la historia. Y sostiene que debe aprenderse de lo ocurrido, pero no construir un futuro anclado en el pasado, en una entrevista con la agencia EFE. Esa es la reflexión a modo de epílogo del autor del libro Una lección olvidada, viajes por la historia de Europa, en la que desgrana sus pensamientos con las reflexiones y respuestas de notables pensadores y escritores entrevistados durante su carrera como periodista. Editorialista y reportero no rehuye de cuestiones espinosas de la actualidad como son los nacionalismos. Sí, el nacionalismo siempre ha envenenado Europa, que no es lo mismo que la identidad. Todos tenemos una identidad y reclamamos una identidad, pero de ahí a creer que esa identidad nos hace mejores o diferentes que los demás es un error monumental, ¿no? Y luego Esa rebeldía y curiosidad por viajar le conducen en su libro al Neolítico, a la Roma de los Césares, a la Edad Media, al terremoto de Lisboa, la Revolución Industrial, los conflictos armados y otros acontecimientos que no por su proximidad en el tiempo pierden su carácter histórico. Entre ellos habla de la convivencia con grupos minoritarios radicales que ponen en peligro la tolerancia a la Unión Europea o el auge de la ultraderecha. Realmente las elecciones europeas de mayo dan un poco de miedo en el sentido de que se puede producir una subida importante de la ultraderecha. Altares admite en el libro su fascinación por las sociedades de la Europa del Norte y también por la paradoja nórdica, al ser los que tienen mayor violencia de género, y denuncia el trauma ignorado que supuso la expulsión de estos países tras el fin de la Segunda Guerra Mundial de más de 11 millones de personas que tenían el alemán como lengua tras la derrota nazi. Y en general multitud de temas que afectan a la Unión Europea y que no pueden ni deben olvidarse. La serie española La Casa de Papel fue la gran triunfadora de la gala de entrega de los premios Emmy Internacional celebrada este lunes en Nueva York, en la que se llevó el galardón al mejor drama. En la presente edición de los Emmy Internacional, que reconocen los mejores programas de televisión emitidos y producidos fuera de Estados Unidos, la serie de A3 Media, convertida en la producción de Netflix de mayor éxito en habla no inglesa, cumplió con los pronósticos. Así confesaba sus miedos la directora de ficción de A3 Media, Sonia Martínez, que explicó que veían a la serie británica Urban Myths, nominada en la misma categoría, como una serie competidora que podía arrebatarles el prestigioso galardón. Siempre lo hemos visto con otros, ¿verdad? Parece que nunca va a tocar esto en España, lo hemos visto con tanta gente. Por su parte, el creador de la serie, Alex Pina, expresó su emoción por recibir el reconocimiento internacional de La Casa de Papel, un proyecto que ve como entretenimiento puro. Otro de los grandes protagonistas de la noche fue la chilena Una historia necesaria, que recibió el premio a la mejor serie de cortos por contar en 16 capítulos historias ocurridas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El británico Goodbye Aleppo fue considerado el mejor documental, al igual que otra producción británica, Man in an Orange Shirt, que consiguió el galardón a mejor película de televisión o miniserie. Por su parte, la producción española El fin de la comedia se quedó sin el premio a mejor comedia, que recayó en la israelí Nefsum. Finalmente, Anna Schut y Lars Mikkelsen ganaron los premios femenino y masculino de interpretación, respectivamente.